estamos aquí con el señor Roberto Gutiérrez Ortiz. El señor Roberto Gutiérrez Ortiz, él, bueno, pues es una persona de las iniciadoras que trajeron la vocación de Nuestra Señora Inmaculada de Ocotlán, cuya imagen pues tenemos aquí tan bonita y tan hermosa. Pero pues estaría bien, don Roberto, si usted no dispone de otra cosa, de que nos hablara, por favor, de que compartiera, por favor, con todas las personas que tienen tanta devoción, tanto amor a esta vocación inmaculada de Ocotlán. Ustedes, en este caso usted, con las demás personas, ¿cómo ustedes escucharon de la devoción o cómo se dieron cuenta de esta devoción de Nuestra Madre Santísima? Mire, el que inició todo esto fue don Luis Horta. Don Luis Horta. Ya murió. Ya falleció, que en paz descanse. Sí. Él fue el que inició esta devoción. Ajá. Fueron muchos factores los que intervinieron. Él tenía un terrenito muy cerca de Dios mío. ¿Por dónde? Acá, San José Cerrito de Jerez. Ah, el Cerrito de Jerez. El Cerrito de Jerez. Ahí tenía un terrenito. Un terrenito que era de él. Ahí en Cerrito de Jerez. Ahí en Cerrito de Jerez. Y él nos comentaba que un buen día vio que estaban edificando una iglesita cercana, ahí mismo, en Cerrito de Jerez. Ajá. Y se dio cuenta, se asomó. Efectivamente, esa iglesita la estaba construyendo el señor cura Miguel Padilla. El padre Miguel Padilla. El padre Miguel Padilla. Uh-huh. No, el padre Miguel Padilla, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo, verdad? Sí. Que de veras este santo sacerdote trabajó muchísimo, incansablemente, ¿verdad? En favor de toda aquella zona de la diócesis, en aquel momento diócesis, ahora arquidiócesis, todo lo que abarca ahora la parroquia Santa Marta de Betania, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de los Mexicanos, toda aquella zona, ¿verdad? Sí. Ha sido un sacerdote, no hemos vuelto a saber de él, pero pues ahora sí que las circunstancias de la vida, la prueba que el Señor le dio, fue que dejara todo lo que él hizo. Era párroco él de San José del Alto. Ajá, de San José del Alto. Sí, él era el párroco. Él era el párroco. Y él decía que ya tenía 7 años ahí. Ajá. Y que él esperaba que ya no tardaran en quitarlo, dada la cantidad de tiempo que tenía él ahí. Ajá. Pero era lo único que había, ¿eh? La iglesia donde está, no existía nada. No existía. No, nada, señor, no. Ajá. Era un llano. No existía nada de lo que es ahora el templo de Nuestra Señora Inmaculada de Ocotlán, a la Colonia Libertad. No existía nada. Nada. No, y eran unos rodazones cuando llovía. Que no. En fin. Estaban ahí en el Cerrito de Jerez. Como digo, él se entrevista con el señor cura y entonces le pide que si no le permiten llevar una imagencita así, un cuadrito con la imagen de Nuestra Señora. Ah, un cuadro, no imagen. No. Es un cuadrito, no de bulto como la conocemos ahora. No. La cosa comenzó muy pequeña, por decirlo así. ¿Me puede repetir el nombre del señor? Luis Horta. Luis Horta. Don Luis Horta, él fue el que fue con el padre Miguel Padilla, señor cura de San José del Alto, sí, a pedirle que si le dejaba poner ese cuadrito de Nuestra Madre Santísima. Ajá. ¿No le platicó don Luis cómo lo trajo, cómo llegó a sus manos? Bueno, pues está larga la historia porque él por ejemplo, él en ese entonces hacía unas casitas para nacimiento. Ajá. Unas casitas chiquitas. Como pesebres.
No Pesebritos. tanto, no, eran casitas que adornaban los pesebres. Ah, ok. Y sí, ya un tiempo, por lo menos 2 años, digo, 2 temporadas de fin de año, que él hizo eso. Él iba a México, vendió aquí en León algo, y en México también vendió a casas. No supe cuál, pero él hacía sus viajes a México. A vender su mercancía. A vender su mercancía. Y en una de esas se dio una desbalagada para Puebla. En Puebla. No sé si con el fin de también de vender su producto. El caso es que fue a dar a Tlaxcala. Hasta Tlaxcala. Sí, en Tlaxcala. Y en Tlaxcala conoció al abad, o sea, el encargado de la basílica. De ahí del santuario. Sí, sí. El abad. El abad. Es un título de un encargado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, se hicieron muy amigos. Manuel, ¿qué era? Bueno, no me acuerdo. Sí, Don Manuel. El abad, Don Manuel. Don Manuel. Lo conocí todo. Entonces, ellos dos, pues empezaron a hacer proyectos. Y entonces, después de eso, fue cuando me invita a mí, a Wenceslao y a otras personas más. Entonces, es Don Luis, usted, Don Roberto y Don Wenceslao. Y yo, bueno, y el padre Miguel Padilla, principalmente, y otras personas que se unieron con Don Luis cuando trajo ese cuadro de allá de Tlaxcala. No, señor. Como digo, pues fue ya hace mucho tiempo, no me acuerdo el año, pero como digo, hicieron proyectos entre el abad y él. Vivía entonces el obispo Luis Uribe, don Luis Uribe, lo conocí como, hablé con él, como estaba con usted, hombre altote, moreno. ¿Obispo de allá de Tlaxcala? Sí, obispo de Tlaxcala. La fecha aproximada fue cuando el señor obispo de aquí de León, Anselmo, ¿verdad? Eran contemporáneos. Sí. Pasó un poquito de más tiempo y a través de don Luis me dice, pues vamos a Tlaxcala, le ofreció el escultor que hizo hizo muchas imágenes. ¿Estas imagencitas chiquitas? Sí, él tenía... Entonces, esta imagen chiquita es anterior a la grande que está ahí en su parroquia. Sí. No, esa sí es especial. Estas son anteriores. Sí, son anteriores. ¿Se mandaron a hacer muchas de estas? No es que se mandaran a hacer, señor. Él las hacía. No, él las hacía. ¿El señor obispo de El Tlaxcala? escultor. El escultor del señor. El escultor del señor obispo. ¿No se acuerda usted cómo se llama? El que sabía muy bien era Wenceslao. ¿Sabe Wenceslao? Bueno, él vivía o vives en Cholula. En Cholula. En Cholula. Allá en... Cholula, Puebla. En Puebla. En Puebla. Bueno. Allá hacían estas imágenes. Sí. Y tal parece, yo pues las vi, 2 señoritas, ya unas señoritas hechas y derechas. Para mí que ellas eran las que terminaban las imágenes. Sus toques últimos. Sí. El acabado de la imagen. Resulta de que... O sea estamos hablando de que es probable de que unas señoritas le dieron el último toque a estas imágenes tan bonitas. Así es. Porque ahí se nota el toque, también ahí se nota el toque femenino. Así es. En las imágenes que están muy bonitas. Y en la grande también. Bueno, como le digo, no vamos a poder tocar muchos detalles porque pues no me constan. El tiempo ya pasó, ya muchas cosas se me olvidaron. Lo que le puedo decir nada más que
en un viaje que hicimos, no hicimos muchos viajes, cuando mucho dos. 2 viajes, a Tlaxcala. A Tlaxcala. Con don Luis Horta. Luis Horta. Entonces, en uno de esos viajes, estando así con el señor obispo, Luis Munive. ¿Luis Muribe? Munive. Munive. Luis Munive. Munive. Pues él vio el entusiasmo con que nosotros pensábamos en traer esta devoción aquí a León. Estaban encantados cuando se le dijo que queríamos. ¿Cómo no? Pues sí, no, pero entonces nos quedamos ya para despedirnos. Bueno, ya a dónde la mandamos a hacer la imagen, la grande. Pues no se preocupen, yo tengo mi escultor. No, entonces fue un alivio para nosotros porque ya no tuvimos que preocuparnos de nada. Él nos dice, yo tengo mi escultor. El obispo. El obispo. Y él dice, yo les mando a hacer su imagen. Pues digo, entonces él fue el que mandó a hacer la imagen. Sí. Con su escultor. Con su escultor. Entonces ya se nos quitó un peso de encima. No, pues ellos estaban muy bien conectados. Es que Cholula y Tlaxcala están cerca, señor. Son pueblitos como de aquí a Zapacho. Están pegados ahí. Una cosa más o menos. Entonces, pues y para esto fue tan buena voluntad de él que el escultor le hizo a él una imagen igualita a esta, chiquita, en tamaño, pero en madera. Talladita, sin madera. No, él se quedó un regalo para el obispo y la puso en una cajita. Él la tenía el señor obispo para cuando se ofreciera. Entonces, esa vez conmigo hubo como mucha euforia por parte de él y todo. Y ya es más, les presto esta imagen para que empiecen a hacerle... A promover su devoción. A promover su devoción. Y a mí me tocó, pues yo la tomé. ¿La de madera? ¿La que le habían regalado al obispo? Sí. ¿Esa usted se la trajo para acá? Sí. Dame un corazón puro que solo anhele alcanzar la salvación que tú das y llevarla a mis hermanos.